Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se reunió junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. El Evangelio siempre nos propone conductas de una vida mejor. El Evangelio no es letra muerta, es vida. El Evangelio nos presenta las actitudes que debemos vivir como cristianos. Por lo tanto, es para escucharlo y tratar de ponerlo en práctica, aprendiendo lo que nos propone el Evangelio. Hoy el Evangelio nos propone dos actitudes muy importantes y se complementan una y otra. La primera es la actitud de tener una mente abierta, una mentalidad abierta. Y la segunda, la actitud de servicio. Mientras más abierta tenga su mentalidad una persona, más bien puede hacer, más servicio puede realizar. Las mentalidades cerradas limitan mucho a las personas en su proceder, en su hablar, en su manera de vivir. Las mentes abiertas, las mentalidades abiertas, siempre son más disponibles para el servicio, para la iniciativa, para la creatividad, para unir esfuerzos. Por eso se complementan estas dos actitudes del Evangelio. ¿Cuál es la mentalidad abierta que nos enseña el Evangelio? Jesús. El Evangelio empieza diciendo que Jesús, al salir de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
Un poquito antes este mismo evangelio nos dice que era sábado y que por eso Jesús había tomado la palabra en la sinagoga. Este evangelio es la continuación. Al salir Jesús de la sinagoga, ¿qué día es? Sábado. El sábado para los judíos no se hace absolutamente nada. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. Los rituales judíos decían que no se podía tocar a un enfermo porque quedaba impura esa persona. Los judíos veían mucho en la enfermedad la presencia del maligno. Y toda persona que tocara a un enfermo tenía que hacer un rito de purificación y no podía participar en reuniones de fe sin antes purificarse. A Jesús no le importó esto. Su mente era abierta. Para él primero está el bien de las personas que los rituales de purificación y las normas que tenían los judíos. Pero eso solamente lo hace una mente abierta. Alguien que no tiene mentalidad abierta diría: señora, yo le voy a ayudar a que se alivie, pero es sábado, no puedo tocarla, no se va a morir. Esperemos a que termine el sábado. El sábado terminaba cuando el sol se metía, pero también el día anterior empezaba al meterse el sol. No como nosotros ahora, a las 12 de la noche empieza y termina. Por eso dice el Evangelio que la gente que le llevó a Jesús enfermos y endemoniados, dice, al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron enfermos y poseídos. Cuando el sol se ponía, es decir, cuando se terminó el sábado, para cumplir con la ley, con la costumbre. A Jesús no le importó eso. Todavía era sábado y tocó a la suegra de Pedro, la levantó y le quitó la fiebre. Y no solamente eso, Jesús hizo muchas cosas en sábado que no se permitían hacer. Se acordarán ustedes en las páginas del Evangelio. Un día Jesús encaró a los escribas y fariseos y les dice: ¿quién de ustedes, si se le pone en peligro un animal que tenga, no lo salva aunque sea sábado? Los encara, los enfrenta en su mentalidad cerrada. Y es cuando Jesús nos enseña esa frase que debemos llevar de memoria: el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, todas las normas, las leyes, las costumbres tienen que ser para el bien del ser humano. Y si por el bien del ser humano hay que romper una ley, una costumbre, una norma, hay que hacerlo. Primero es el bien del ser humano. ¿Está claro esto? Por eso necesitamos aprender bien esto. Personas que a veces dicen: padre, me acuso que no fui a misa el domingo. ¿Por qué? Es que estaba enferma.
¿Qué mentalidad, qué idea de Dios tienen esas personas? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Que venga a la misa o que se alivie en su casa? ¿Ven cómo es práctico el Evangelio? Las personas que piensan que si no vienen a misa, aunque estén enfermas, cometen pecado, no saben esto del Evangelio. Qué importante es conocer el Evangelio. Igual, por ejemplo, cuando se prometen mandas de rodillas y después de metros y metros de caminar de rodillas, se dañan su rodilla, a Dios no le agrada eso. ¿Qué prefiere Dios? ¿La salud nuestra o que andemos de rodillas? Díganme, ¿de qué le sirve a Él que andemos de rodillas? ¿De qué le sirve? De nada. Y hay gente que ha dañado sus rodillas por andar mucho de rodillas. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Y aunque sea sábado, Jesús toca a la suegra de Pedro y le sana. Por eso después criticarán mucho a Jesús. Dirán que es un revoltoso. Llegarán a decirle que no respeta las costumbres de su pueblo. Jesús es de mentalidad abierta. Nosotros, ¿de qué mentalidad somos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Por eso Jesús logra hacer el bien siempre. Y por tener esa mentalidad abierta, cuando se trata de ayudar, de curar, de sanar, de hacer el bien a los demás, hace a un lado las costumbres, hace a un lado las normas y las leyes. Primero es el bien de la persona. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Mentalidad abierta. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, dice el Evangelio, en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles, a servirles. Quizá les preparó la cena, ya el sol se había puesto, quizá les hizo un chocolate, algo, a lo mejor limpió, acomodó la casa, se puso a servirles. Lo primero que hace esta mujer es servir. La primera actitud de un cristiano es servir, no estorbar, servir. Lo contrario de servir es estorbar. Por eso dice un refrán, si no ayudas, no estorbes. El que ayuda, sirve. Esa es una de las pruebas que tenemos una relación buena con Jesús, el servicio. Un cristiano se debe distinguir por el servicio, porque ayuda, suma, colabora, une esfuerzos, participa, pone su granito de arena, habla cuando es necesario. Un cristiano jamás es indiferente. La indiferencia es anticristiana. La persona que dice, a mí me da lo mismo, hagan como quieran, no es seguidor de Jesús. Una persona indiferente no cuenta,
es como si no existiera. Y el cristiano tiene que ser luz. ¿La luz se nota o no se nota? Por eso esta mujer se pone a servirles. Sirve, ayuda, colabora. Jesús, dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, verso 38, Jesús pasó haciendo el bien. Eso es un cristiano. Y mientras tengamos una mentalidad más abierta, podemos hacer más bien. Vamos evaluándonos, les invito. Tenemos bien fija en nuestra mente y en nuestra voluntad el propósito de servir siempre, de sumar, de colaborar, de unir esfuerzos, de hablar cuando el hablar sea para ayudar, para definir, para promover, para crecer. Tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito siempre de hacer el bien. Hoy el Evangelio nos invita a revisarnos en esas dos actitudes. Porque también hay personas que no ayudan, pero sí estorban. No colaboran, pero sí critican. No unen esfuerzos, pero sí hablan de más. No saben ni de qué se trata, pero cómo les encanta el chisme. El cristiano debe rechazar todo eso. El cristiano, como Jesús, debe pasar por la vida haciendo el bien. Y si hacemos mejor y más bien teniendo una mentalidad abierta. Les cuento solo un ejemplo, uno nada más. Hace tiempo aquí fui a un velorio donde el difunto tenía familiares protestantes, cristianos. La mayoría católicos, pero un buen grupo también cristianos protestantes. Y yo oré, como siempre hago oración por los enfermos cuando visito, con los salmos de la Biblia. Los cristianos también creen en la Biblia, desde luego, y también oran con los salmos. Y también oran el Padre Nuestro, porque es bíblico. Lo único que no rezan los protestantes son Aves Marías. Pero ellos rezan Padres Nuestros y los salmos. Entonces, yo siempre llevo la Biblia y oro con los salmos. Ahí oré con los salmos, se unieron ellos a la oración con los salmos. Y me dice un hermano ahí, dice: Padre, los hermanos cristianos tienen un coro y dicen que si pueden cantar en la misa. Como la familia primera directa era católica, le iban a traer a misa. Y los otros parientes eran cristianos protestantes, pero tenían un coro. Que si podían cantar, les dije: encantado, con gusto. Y ellos vinieron a misa y cantaron. Claro que cantaron cantos cristianos. Cristo nos une. Ellos creen en Cristo, yo creo en Cristo. Cantaron cantos a Cristo y todos contentos, celebrando la fe. Pero no todos los sacerdotes tienen esa mentalidad. Hay hermanos sacerdotes que no aceptarían eso. El Papa Francisco desde luego que lo acepta y lo ha vivido. Celebrar la fe juntos con los hermanos cristianos las veces que se pueda.
Pero puede haber hermanos que tengan la mentalidad muy cortita, muy estrecha, y digan, no, si no son totalmente con nosotros, no quiero saber con ellos. Pero eso sería un mal ejemplo para ellos. Después me dijeron que estaban muy contentos, agradecidos y que se llevaron un buen ejemplo de esa misa. ¿Se les hizo un bien o no se les hizo un bien? Pero hay que tener una mentalidad abierta siempre para hacer un bien mayor siempre. Llevémonos esos propósitos de esta Eucaristía.